Apreciados estudiantes, bienvenidos a este nuevo tema de constitución política. Para el día de hoy vamos a hacer referencia a los elementos del Estado, ¿sí? Aquellos elementos que son integrantes, que son fundamentales para la existencia misma del Estado. En ese orden de ideas, pues vamos a ver los elementos clásicos o los elementos en los cuales la doctrina ha estado o la doctrina es más o menos uniforme en torno a cuando confluyen esos elementos, pues se considera que efectivamente existe o estamos hablando de un estado. Esos elementos son básicamente la población o elemento humano, elemento sociológico, un elemento físico, ¿sí? Que ya es el territorio como tal, como aquel espacio en donde efectivamente se desarrolla o se desenvuelve el Estado. Tenemos un tercer elemento que es un elemento más de índole formal, que es precisamente el poder público. Y el cuarto elemento es precisamente la soberanía, ¿sí? Que los demás países reconozcan a este Estado como un igual. Entonces esos son los cuatro elementos que pues, han considerado específicamente como para la existencia misma de un Estado, los elementos que debe reunir para que sea considerado como un Estado. Vamos con el primer elemento, que es el que hace referencia a la población, ese elemento humano, ese elemento sociológico. ¿Sí? Estamos hablando de un conglomerado social, política, jurídicamente organizada, constituido, pero importante en ese tema que es un grupo de personas. No necesariamente tienen que ser exactamente iguales, no tienen que ser eh, sí, idénticos, pero pues sí, medianamente tener más o menos unos parámetros comunes, más o menos o sea, ser un grupo medianamente uniforme, ser un grupo de personas con ciertos ideales, con cierta forma, más o menos coherente, más o menos común entre todos ellos. Eh, es evidente, o sea, para que exista como tal Estado se requiere precisamente, digamos que un presupuesto básico, un presupuesto elemental, especialmente la coexistencia de una población, ¿sí? De un grupo de personas. Obviamente personas, conjunto de, pues, que somos seres racionales. Eh, Hay algunas ocasiones en las cuales efectivamente digamos que, o sea, partimos de esa premisa, o sea, algunas ocasiones no, o sea, partimos de esa premisa que efectivamente para que exista Estado se requiere como primera medida, elemento básico, fundamental, que hayan personas, ¿sí? Sin personas no existe Estado. El segundo elemento, estamos hablando ya de un elemento físico, como lo es el territorio, que es aquel espacio en donde efectivamente se desarrolla el Estado. Y ese territorio, ese espacio físico, pues es precisamente donde tiene asiento la población, que era el primer elemento al cual hemos hecho referencia. Entonces, donde la población se instala, pues sí, precisamente en este escenario, entonces, este territorio es donde se considera mucho, así como cuando una persona, para poder tener una absoluta independencia, hablando como persona, como individuo natural, para poderse desarrollar, para poder, precisamente a la que se independiza, precisamente cuando sale del núcleo o de la familia y pues tiene un lugar, un espacio propio en donde poderse desarrollar. Es muy difícil tener una total autonomía y hacer lo que se le dé la gana en la casa cuando precisamente todavía se encuentra bajo guarda o bajo tutela de sus padres. Entonces, más o menos eso mismo ocurre pasándolo a temas de Estado. Eh, Obviamente el territorio sirve de límite efectivamente hasta dónde va la acción efectiva de los gobernantes, ¿sí? No podemos decir que existe un Estado si no existe territorio. O sea, eso sería, pues, o sea, trayéndolo a colación a nuestro aspecto como personas naturales. Que el adagio siempre dice, el que se casa quiere casa y canasto por la plaza. O sea, es para precisamente donde poderse desarrollar, donde poderse desenvolver. Por eso es tan importante todo el tema del territorio, o sea, tener un espacio vital para poderse desarrollar. En este caso, ya no como persona natural, sino precisamente como colectivo, como agrupación de personas con unos ideales más o menos comunes.
Obviamente el territorio también sirve de circunscripción, o sea, es decir, ese entorno es hasta donde se ejerce ese poder del Estado. Eh, las propiedades del territorio, como propiedades fundamentales del territorio, podemos destacar que sirve como una limitación física de la soberanía del Estado. Y además también es un fundamento espacial dentro del cual se ejerce la soberanía, ¿sí? Entonces, un Estado ejerce poder, un Estado ejerce autoridad dentro de su territorio. Los demás estados no tendrían por qué realizar una intervención dentro de este territorio, ¿sí? Cada cual en su espacio, por decirlo de alguna manera. En cuanto a las funciones, pues es precisamente el territorio, o más bien el poder, inscribe a la nación dentro del plano de las realidades concretas, o sea, dentro de un espacio físico determinado. Es una condición para la independencia del Estado y es un medio de acción del Estado, ¿sí? Una de las funciones básicas de todo Estado es precisamente garantizar la autonomía, el respeto, no solamente de las decisiones, sino también de que dentro de ese territorio específico, dentro de ese territorio determinado, nadie más puede tener injerencia o nadie más puede tomar decisiones que afecten a este territorio, como que, ¿sí? De cuenta que mi mano es el territorio del Estado. Entonces, efectivamente, dentro de ese territorio nadie más puede tomar decisiones, nadie más puede eh, ejercer autoridad, sino solamente este Estado, ¿sí? Esa es básicamente, son básicamente las funciones. Ahora bien, dentro de los componentes del territorio, vamos a encontrar que hay varios componentes, ¿sí? Mirándolo desde geográficamente hablando, encontramos que el suelo hace parte del territorio, que el suelo pues, no existe como tal una delimitación de cuántos metros, pero pues digamos que es específicamente esa porción de superficie terrestre sobre la cual se asienta la población y por ende también se ejerce la soberanía del Estado. O sea, lo que conocemos, o sea, el suelo, el piso, eso efectivamente hace parte del territorio del Estado. Lo que está por debajo del suelo, el subsuelo, también hace parte del territorio como elemento del Estado. Ahí hay una, digamos, una dificultad de índole conceptual y es en dónde termina el suelo y comienza el subsuelo. El suelo y debajo del suelo está el subsuelo. ¿Cuántos centímetros, cuántos metros, cuántos? No existe como tal una definición, una aclaración frente al tema, pero dentro de alguna de ellas creo que es como la definición más puntual. Hablamos de suelo como la primera capa de la corteza terrestre, o sea, esa superficie, esa capa superficial en donde es posible desarrollar actividades agrícolas. Entonces, tema que si bien es cierto nos da ciertas luces, pues no, digamos que no es un concepto completo, porque vamos a ver que hay algunas, o sea, según la fisonomía y la fisiología del terreno, pues habrán terrenos en donde o sea, qué tantos centímetros o con qué tanta profundidad, pues algunos terrenos son más profundos, en cambio un terreno desértico, un terreno árido, un terreno pedregoso, pues difícilmente, yo no digo que no sea posible, de hecho con algunas tecnologías sí se puede desarrollar, pero entonces en esos terrenos pues no encontramos una tierra, por decirlo así, en donde poder cultivar. Sin embargo, pues nada, toda esa primera franja, toda esa primera capa vegetal, pues es lo que se considera como suelo. Y debajo del suelo, lo que está debajo del suelo, pues efectivamente es lo que se considera como subsuelo. El subsuelo también es uno de los componentes del territorio. Eh, entonces, si, o sea, teniendo en cuenta las fronteras, los límites, o sea, el suelo va de aquí hasta acá, lo que está debajo y hacia el centro de la Tierra, como formando una especie de cono, todo eso es el subsuelo. Ahora bien, lo que está encima del suelo, ese espacio aéreo, también hace parte del territorio. Entonces, no hablamos del aire, ¿sí? Porque el aire pues es oxígeno, mucho, es un gas,
y por las corrientes de aire pues se desplaza, se mueve, se gasta, tiene materia. No, estamos hablando del espacio aéreo, que es precisamente el espacio aéreo que se encuentra sobre el suelo. Todo ese precisamente espacio aéreo hace parte del suelo. Dentro de ello, pues también vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de ese espacio aéreo encontramos cosas como la órbita geoestacionaria, o sea, si extendemos las fronteras hasta la estratosfera, que es precisamente aquel lugar en donde se pueden ubicar los diferentes satélites, ¿sí? Para que circulen a la misma velocidad de la cual gira la Tierra. Entonces, los países que estamos en esa franja intertropical, ¿sí? Entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, que es los países en donde no hay estaciones, sino, o sea, recordemos que hacia el norte pues o hacia el sur pues están las estaciones de verano, invierno, otoño y primavera. En cambio, los países que como Colombia estamos ubicados dentro de la franja intertropical, acá no tenemos como tal estaciones, tenemos periodos de lluvia y de ausencia de lluvia, ¿sí? Nuestro verano realmente, nuestro invierno no es invierno, sino solamente porque hay una mayor frecuencia de precipitaciones. Entonces, los países que están ubicados en esa franja intertropical son precisamente, extrapolando esto, los que hacen parte de la órbita geoestacionaria. Para esos países que hacemos parte de Ecuador, Perú, algunos de África, Colombia, pues consideran que su espacio, su territorio más bien, se ejerce incluso hasta la órbita geoestacionaria. Países nórdicos como Estados Unidos, Alemania, Rusia, que no hacen parte de esta franja intertropical, ellos consideran que no, que al igual que las aguas internacionales, la órbita geoestacionaria es un espacio común, ¿sí? Ningún país puede ejercer soberanía sobre esa órbita geoestacionaria. Entonces, pues digamos que frente a eso existe una discusión. Para Colombia, por ejemplo, dentro del artículo 101 de la Constitución se considera como parte del territorio, precisamente, o sea, sus fronteras se extienden incluso hasta la órbita geoestacionaria. También, digamos, este espectro electromagnético, que es precisamente aquella parte del espacio aéreo en donde pueden circular o movilizar así las diferentes ondas o las diferentes frecuencias eh, para auditivas y visuales, y también ondas de telecomunicaciones, por ejemplo. A través de este espectro electromagnético es que circulan todas las ondas de telefonía móvil, de radio, de televisión. Entonces, eso hace parte del espacio aéreo como fundamento o como componente del territorio del Estado. Ahora bien, tenemos el suelo, toda aquella zona de mar que circunda este suelo es considerado mar territorial y hace parte del territorio del Estado. Y por decirlo así, obviamente está, digamos, bueno, cojo esto acá. Este es el suelo, ¿sí? El agua que está alrededor o el mar que circunda ese territorio es el mar territorial. El suelo que se encuentra debajo de este mar territorial se considera o se le llama plataforma submarina. También hace parte del territorio del Estado. Un tercer elemento, recordemos que ya hemos hablado de la población o elemento sociológico, el territorio o elemento físico. El tercer elemento es un elemento formal, que es el poder público. Y es básicamente que la sociedad se encuentra organizada, ¿sí? que esa población asentada en un territorio tiene una forma de organización política y jurídica, ¿sí? Para que precisamente, de lo contrario, pues serían diferentes pueblos o sería una comunidad, pero no tendría esa conformación como tal de Estado. Entonces, la sociedad organizada no podría constituirse política y jurídicamente para convertirse en un Estado si no existiese ese poder público, una autoridad soberana, y esa autoridad sea acatada y respetada por el conglomerado social. O sea, que ese poder que se ejerce, esa forma de organización es aceptada por el conglomerado social. La comunidad
acepta esa organización, la comunidad la ha creado, y en ese mismo orden de ideas pues la comunidad acata todos los diferentes postulados, todos los designios, o sea, esta forma de organización política y jurídica. Bueno, como estamos hablando precisamente de esa organización política, estamos hablando del poder, o sea, que el poder es ejercido. Eh, el poder no es solamente un concepto político y jurídico, sino que ante todo es un elemento sociológico, ¿sí? Que precisamente la sociedad acepta, acata ese poder. Entonces, el poder puede ejercerse bien sea por medios físicos, morales, psicológicos o intelectuales. Entonces, el poder puede, la persona que ejerce poder puede ejercerlo bien sea por la fuerza o precisamente por ese acuerdo de voluntades, precisamente por esa aceptación, ese acatamiento como tal de las diferentes normas y los diferentes preceptos que ha establecido el Estado, básicamente por convencimiento. O repito, también digamos que son como los dos extremos, desde la fuerza hasta precisamente esa legitimación que proviene del pueblo. Entonces son los dos extremos y pues entre eso existe todo un abanico de opciones. Obviamente dentro de esos elementos del poder tenemos un elemento de dominación, que es esa capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir las decisiones por parte de los gobernados. Entonces, los gobernantes toman decisiones y esas decisiones deben ser cumplidas y ejercidas por parte de los gobernados. Y existe un elemento de competencia, que es precisamente esa aptitud reconocida al gobernante para que adopte decisiones justas a los problemas que plantea la conducción del conglomerado social. Evidentemente la vida en sociedad no es fácil, la vida en sociedad no es sencilla. Darle gusto a todas las personas es complejo, por no decir que casi imposible. Entonces, pero en la medida en que los gobernados acepten esas circunstancias y lo interioricen como que efectivamente esas decisiones o esas políticas, por decirlo de alguna manera, están plasmadas precisamente para el beneficio de toda la colectividad, pues eso va a legitimar esa competencia por parte del gobernante. El cuarto elemento hace referencia a la soberanía, es decir, que la soberanía del Estado es reconocida por otros estados. Yo les decía al inicio que los demás estados vean a este estado como un igual, ¿sí? Que este estado se encuentra colocado en pie de igualdad jurídica frente a los demás estados que conforman la comunidad internacional. Entonces, en la medida que se vea al otro como un igual, lo estoy respetando. Y esto, pues digamos que ligado al tema que les comentaba del territorio, pues efectivamente, o sea, si yo lo veo como un igual, digamos que cada una de estas manos es un estado. Si nos vemos como iguales, efectivamente este estado es plenamente consciente que no puede, que sus decisiones no pueden imponerse dentro de ese territorio, sino que cada cual en su espacio, cada cual en su casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, para poder tener ese respeto mutuo, pues se requiere que ambos estados se reconozcan como iguales, ¿sí? Que cada uno sepa hasta dónde puede ejercer su soberanía. Entonces, básicamente es un pequeño resumen, un pequeño extracto sobre lo que son los elementos del Estado, que repito, son el territorio, perdón, la población o elemento sociológico, el territorio o elemento físico, un concepto de organización política, administrativa, jurídica, un elemento de ejercicio del poder, y el cuarto elemento es la soberanía, o sea, que los demás estados lo vean, lo traten precisamente como un igual, que sea reconocido como igual dentro de la comunidad internacional. Quedo atento a sus comentarios, quedo atento a las diferentes inquietudes que me puedan formular, bien sea acá en los comentarios del correo, o lo pueden hacer directamente a través del correo electrónico. Con muchísimo gusto, cualquier inquietud, quedo atento a sus comentarios. Feliz día.